En el anterior vídeo vimos que dentro de las políticas macroeconómicas estaba la política fiscal. En este vídeo vamos a profundizar sobre ella. La política fiscal es la actuación que realiza el sector público, bien el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, mediante la recaudación de ingresos públicos y la aplicación de estos a los gastos públicos. Las vías de recaudación que utiliza el Estado pueden ser varias. Por un lado, las cotizaciones sociales, que son las cantidades que los trabajadores y las empresas pagan a la Seguridad Social. Cubre situaciones de necesidad de los trabajadores cuando, por ejemplo, pierden su puesto de trabajo, reciban una prestación a cambio. Otra vía muy importante son los tributos, que estos pueden ser de tres tipos. Las tasas, que son tributos que recauda el sector público por la prestación de servicios públicos, pues por ejemplo cuando renovamos el DNI. Las contribuciones especiales son las que recauda el sector público por una obra o servicio público que beneficia a los ciudadanos, pues por ejemplo cuando mejora el alumbrado de nuestro barrio. La más importante serían los impuestos, que no obedecen al pago concreto de un servicio y se establecen con una finalidad recaudatoria. Otros ingresos que nos podemos encontrar son los ingresos patrimoniales, que proceden de los bienes patrimoniales del Estado, como por ejemplo cuando pagamos por entrar en el Alcázar de Málaga. Los ingresos por la venta de bienes del patrimonio estatal es la privatización de empresas públicas. Es cuando el Estado vende una empresa o cede un servicio a una entidad privada. Las transferencias corrientes y de capital recibidas sin contraprestación son cantidades de dinero que el Estado obtiene sin ninguna contrapartida, como por ejemplo el dinero que recibe de la lotería. Todo esto serían los ingresos públicos. Ahora vamos a ver los gastos públicos. El gasto de personal son los sueldos y salarios que reciben los funcionarios públicos y demás personal de la administración, por ejemplo, mi sueldo. Los gastos de bienes y servicios corrientes son los bienes necesarios para la realización de los servicios públicos, pues por ejemplo el material que utilizamos en el instituto para poder dar las clases. El gasto de transferencias corrientes son las entregas de dinero sin contrapartida. Por ejemplo, serían las pensiones por jubilación. Otro gasto serían los gastos financieros, que es el pago de los intereses de los préstamos. Cuando el sector público necesita dinero porque ha gastado más de lo que ha ingresado, lo pide prestado. Es lo que se conoce como deuda pública y debe pagar intereses a las personas o entidades que le prestan ese dinero. Y el último gasto serían las inversiones reales, que son los destinados a mantener y a ampliar la capacidad productiva del país. Casi todo el gasto se concentra en infraestructuras como carreteras, hospitales, centros educativos, etc. Todo esto serían los gastos que realiza el Estado. Un concepto muy importante a tener en cuenta en la política fiscal son los presupuestos generales del Estado, que es un conjunto de documentos que recogen las previsiones de los ingresos y gastos públicos para un determinado año, pues por ejemplo para el año que viene, el 2021. El saldo presupuestario es la diferencia que hay entre los ingresos y gastos públicos. Este puede ser de tres tipos. En equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los gastos. Se dice que existe superávit cuando los ingresos son mayores que los gastos. Hay otra última situación que se considera que está en déficit, que es cuando los ingresos son menores que los gastos. Esta es la peor situación que pueden ver. Y el Estado puede, por un lado, pedir prestado emitiendo deuda pública, o bien la medida más impopular, que sería subir los impuestos para contrarrestar ese déficit, o la última, aumentar el dinero en circulación.